Padre Celestial. Amén. Así que los animo, hermanos, a seguir adelante y vamos ahora a entrar en el consejo de la palabra y vamos a entrar en el libro de Eclesiastés. Eclesiastés capítulo número 9, verso número 11. Y vamos a compartirlo en la versión Reina Valera. Dice la palabra de Dios en el verso 11 del capítulo 9. Me volví y vi debajo del sol que ni es de los ligeros la carrera, tome atención ahí, ni la guerra de los fuertes, ni aún de los sabios el pan, ni de los prudentes las riquezas, ni de los elocuentes el favor, sino, dice la Escritura, que tiempo y ocasión acontecen a todos. Padre, te damos gracias por tu palabra, gracias por lo que tú has hecho, gracias por lo que estás haciendo y gracias por lo que seguirás haciendo en nuestras vidas. Te rogamos en el nombre poderoso de Jesús que tú sigas obrando de una manera especial y sobrenatural en nuestra vida y que esta palabra llegue a nuestro corazón y nos llene y nos transforme nuestra manera de pensar en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Y hoy les voy a predicar de la importancia de entender los tiempos y las oportunidades. Tenemos que entender que hay tiempo para todo y hoy vivimos en un tiempo difícil. La Biblia misma dice que va a haber un tiempo de los tiempos difíciles o de los malos tiempos o de los tiempos malos. Pero nosotros en estos tiempos difíciles o tiempos malos tenemos que aprender a caminar. Tenemos que aprender a avanzar, ¿correcto? Porque yo les quiero hablar sobre entender el tiempo y las oportunidades que se van a presentar en ese tiempo. Amén. Porque cada vez que pasamos un tiempo, tiene que ver con una temporada. Y la temporada tiene una revelación. Y las cosas suceden no por casualidad, porque Dios las permite situaciones. Dios permite que pasemos una serie de momentos, de tiempos o temporadas con el único propósito de enseñarnos a caminar, enseñarnos a avanzar, enseñarnos a derribar nuestros adversarios. Quiere decir que el tiempo que vivimos es un tiempo bueno, a pesar de que las noticias son malas, es un tiempo bueno y ese tiempo bueno es para ver un nuevo nivel de fe, es un tiempo para extendernos, es un tiempo para ver la gloria de Dios, es un tiempo para ver que no estamos solos, sino que Dios está con nosotros y que Dios nos levantará poderosamente y nos terminará sacando de esta pandemia en victoria para la gloria de Dios. Si tú lo crees, dale un aplauso fuerte al Señor. Cuando hablamos de tiempo en la Biblia, tiene que ver con una estación, con una hora, con un tiempo a la vez, un tiempo específico. Y es por eso que nosotros debemos aprender a entender los tiempos. ¿Correcto? Porque cuando enfrentamos tiempos difíciles, lo único que mucho de nuestro enfoque, de nuestra mente, de nuestro pensamiento está enfocado en el problema y no está enfocado en todas las cosas que Dios ha mostrado ya en medio de este tiempo. Eso le pasó al pueblo de Israel. El pueblo de Israel se enfocó en el problema, se enfocó en el agua, se enfocó en lo que ellos querían, pero no vieron, no entendieron, no discernieron el tiempo en el cual Dios les estaba revelando su gloria en medio del desierto. Y muchos de nosotros eso es lo que hacemos. Comenzamos a quejarnos porque el pueblo de Israel se quejó, el pueblo de Israel murmuró, el pueblo de Israel se levantó contra los líderes. Y muchas veces pasa esto en tiempos difíciles. Por eso tú y yo tenemos que conocer los tiempos y entender los tiempos que estamos viviendo. Diga conmigo, estoy viviendo en un tiempo de gloria. Y digo que estoy viviendo un tiempo de gloria porque estoy viendo la gloria de Dios constantemente en mi vida. Estoy viendo la gloria de Dios como pastor en mi casa, en mi familia. Estoy viendo la gloria de Dios en la congregación. Estoy viendo la provisión de Dios. Quiere decir, estoy en un desierto, pero estoy viendo la gloria de Dios. Por eso Jesús es entendido en los tiempos. Por eso usted ve en el capítulo 2 del libro de Juan, cuando Jesús va a las bodas de Canaán y le piden hacer un milagro y Jesús le dice a su mamá, a María,
¿Qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha llegado mi hora, porque Jesús sabía en qué hora él iba a comenzar a iniciar su ministerio. Es importante que usted y yo entendamos los tiempos. De la misma manera, cuando Jesús iba a iniciar su ministerio, todavía no era el tiempo, pero él dijo, todavía no ha llegado mi hora. De la misma manera, en Juan 12, Jesús responde y dice, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Él conocía el tiempo del inicio, pero también conocía el tiempo del inicio del Calvario. Entonces nosotros tenemos, si Jesús nos muestra a través de su vida el conocer y entender los tiempos, tú y yo debemos entender y conocer los tiempos. La Biblia habla en el libro de Crónicas capítulo 12 verso 32 y habla de una de las tribus del pueblo de Israel, que dice que habían 200 principales, quiere decir 200 hombres que iban delante guiando a un pueblo. Dice que estos eran entendidos en los tiempos y que sabían lo que Israel debía hacer. El que está entendido de los tiempos sabe lo que tiene que hacer en un tiempo difícil. No está detenido, no está triste, no está quejándose. Lo único que él sabe que en ese tiempo hay una oportunidad para su vida. Por eso había alguien, tenía que haber en un pueblo alguien entendido, tenía que haber en una tribu alguien que tuviera que entender o discernir los tiempos, porque los tiempos son importantes. ¿En qué tiempo estás viviendo, iglesia? Tú y yo tenemos el privilegio, porque este es un privilegio, de ver esta circunstancia tan dolorosa y tan difícil que estamos viviendo a nivel mundial. Muchos de repente no la verán, pero tú y yo la estamos viviendo. Y tú y yo podemos saber que estamos viviendo en el tiempo donde la gloria de Dios se está manifestando. Dice que los hijos de Isaacar eran principales, pero eran entendidos en los tiempos y que sabían lo que Israel debía de hacer. ¿Saben lo que significa eso? Que ellos marcaban el tiempo de lo que Dios quería hacer en ese tiempo. Era importante el consejo que traían la tribu de Isaacar, porque ese consejo que venía de la tribu de Isaacar era una determinación para lo que tenía que hacer toda una nación. Un padre entendido de los tiempos va a enseñar a sus hijos, a su familia, a saber en qué tiempo vive. Y le enseña a saber que la gloria de Dios se está manifestando en medio de esta circunstancia. Tenemos que aprender a conocer los tiempos. Dice la Escritura, y que sabían que lo que Israel debía de hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. En nuestra boca tiene que haber el conocimiento de los tiempos. Nosotros no podemos ignorar de los tiempos que estamos viviendo. Por eso es importante cuando dice Romanos capítulo número 13, verso 11 al 14, dice, y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos, ¿de qué dice? Del sueño. Porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Verso 12 dice, vamos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. ¿Qué quiere decir eso? Si nosotros entendemos los tiempos, hermano, déjeme decirle que toda tiniebla va a ser visible. O sea, quiere decir, las tinieblas, un hombre conocedor de los tiempos que está viviendo, conoce la estrategia que usa las tinieblas para detenerlo, destruirlo. Por eso el apóstol Pablo está hablando a la iglesia de Romanos, diciéndole, andemos de día, y le dice, andemos honestamente, no en glotonerías y borracheras, o en lujurias y lascivias, no en contiendas ni envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne.
Muchas personas quieren vivir como quieren. Pero tú y yo sabemos que estamos viviendo un tiempo de gloria de Dios, pero también estamos viviendo en un tiempo de tiempos finales, donde el Señor Jesucristo vendrá por su iglesia y tú y yo somos su iglesia. Y es por eso, si usted conoce los tiempos, que estamos en tiempos finales, que estamos en tiempo de la manifestación de su gloria, es el tiempo de que nosotros nos levantemos a conocer el tiempo que vivamos y que vivamos conforme a la voluntad que Dios nos ha diseñado. Gálatas capítulo 4, verso 4 dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Todo se cumple en el tiempo de Dios. Por eso es importante que tú y yo entendamos los tiempos en que estamos viviendo. Cuando tú y yo conocemos los tiempos que vivimos, entonces avanzamos a un nuevo nivel. Hay un nuevo nivel para aquel que conoce el tiempo que está viviendo. Yo quiero que dejes de mirar tu presente y quiero que apuntes tu mirada al futuro. Porque en ese futuro Dios te va a revelar esos tiempos gloriosos que quiere manifestar a tu vida. Es importante que la iglesia conozca el tiempo que vive, que conozca el tiempo que vive. Porque eso, cuando conocemos el tiempo que vivimos, vamos a ver que hay un nuevo nivel delante de nosotros. Y ese nuevo nivel Dios lo ha preparado para tu vida. Para Israel, el tiempo donde José estaba en Egipto, para Israel era el tiempo del hambre, de la destrucción, de la hambruna. Pero para José, donde José estaba al lado de Faraón, Dios estaba preparando la provisión para su pueblo. José entendía los tiempos. David entendía los tiempos. Hombres entendidos de los tiempos pudieron ver un nivel de fe superior. Ahora hay mucha gente que no puede avanzar, que no entiende los tiempos porque solamente está mirando equivocadamente o se limita. Porque hay comparaciones, se comienzan a comparar. Y es por eso que nosotros no podemos llegar más adelante. Pero déjame decirte que Eclesiastés capítulo 3, verso 11 dice claramente: todo lo hizo hermoso en su tiempo. Eclesiastés 3:11 dice: todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Nada sucede en la tierra si no es en el tiempo de Dios. Entonces, cuando yo conozco la revelación o el entendimiento de los tiempos, me pone la plataforma para conocer una oportunidad para mi vida. Cuando un hombre discierne los tiempos, entonces puede ver la oportunidad que Dios tiene adelante para su vida. Quiero decirte que las oportunidades de Dios no están a la vista. Las oportunidades que Dios revela siempre están ocultas. Siempre están debajo de un problema, siempre están debajo de una crisis, siempre están debajo de una situación difícil. Pero el que no entiende se queja, se desespera, se desanima, se mete en una cueva. Pero aquel que entiende los tiempos sabe que ahí está la oportunidad. Este es el tiempo de su oportunidad para ver la gloria de Dios. Es por eso que es importante entender los tiempos, discernir los tiempos, porque cuando discierno los tiempos y estoy viviendo en un tiempo difícil, entonces estoy preparándome en mi corazón, en mi fe, porque hay una oportunidad que Dios va a revelar a mi vida y mi vida va a ser aún mejor que la que yo pueda estar viviendo hoy o mejor que antes de lo que empezó esta pandemia. Dios va a revelar una oportunidad. Diga conmigo: oportunidad. Oportunidad
Se denomina oportunidad a toda circunstancia en la cual existe la posibilidad de lograr algún tipo de mejora en cualquier área de nuestra vida. Quiere decir que aún en el conocimiento del tiempo de la crisis, Dios va a abrir una posibilidad para lograr algo en alguna área de nuestra vida o en muchas áreas de nuestra vida. Una oportunidad también implica, además de una acción de parte nuestra, está determinada en acción para lograr el cambio significativo en nuestra vida. Esta es una oportunidad que Dios nos da en medio de esta crisis para cambiar, para ser transformado. Esa es una oportunidad para conectarnos al corazón de Dios. Esta es una oportunidad para que usted y yo hagamos lo bueno, lo recto delante del corazón de Dios. Se denomina oportunidad también al momento oportuno, cierto, exacto, para conseguir algo. Las crisis son para que usted consiga algo más grande y poderoso en Dios. Por eso usted ve desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Siempre vamos a poder ver cómo Dios da oportunidad a la vida del hombre. Dios siempre está revelando oportunidades, y las oportunidades que Dios reveló fueron en crisis, fueron en tiempos difíciles. En la vida de Noé, en la vida de Abraham, en la vida de Moisés, en la vida de Josué, en la vida de los reyes, de los jueces, en la vida de los profetas, en la iglesia primitiva. Dios siempre reveló oportunidad. Dios siempre está revelando oportunidades. Pero el problema es que no aprovechamos las oportunidades que Dios nos brinda. ¿Cuántas oportunidades nos ha dado Dios a nosotros y la hemos ignorado o la hemos desechado? ¿Cuántas veces Dios nos ha dado oportunidades? Oportunidad para avanzar, oportunidad para emprender algo, oportunidad para creer a un nuevo nivel de fe. Pero déjeme decirle que mucha gente no puede ver la oportunidad que Dios le da. Lo decía hace un momento, es porque la gente siempre está mirando lo que hacen los demás. Se comparan con los demás. Se comparan con otras personas. Porque comenzamos a ver las habilidades de otras personas y no nos vemos y nos vemos menos nosotros. Creemos que no podemos. Creemos que nosotros no lo vamos a lograr. Comenzamos a ver las habilidades de otras personas. Y déjame decirte, cuando tú ves las habilidades de otras personas y te comparas a otras personas, lo único que pasa es que te anulas. Te anulas y no ves lo que Dios te está dando. ¿Está conmigo la iglesia? Si tú quieres entender tiempo y oportunidad, iglesia, tú tienes que conocer los tiempos, discernir los tiempos, porque eso te marcará en medio de una crisis, en medio de un problema, una adversidad, la oportunidad que Dios te va a llevar a ti, a que tú avances, a que tú crezcas, a que tú prosperes, a que tú sales, a que tú te levantes, a que tú puedas ver la gloria de Dios. Pero Dios está diciendo, míralo a Él y deja de compararte, porque en el momento que te comparas, se anula la oportunidad que Dios te está brindando a ti. ¿Está conmigo? Es muy importante entender esto. Este problema lo enfrentó Moisés. Cuando el Señor le eligió a él para que él hablara con Faraón. Pero Moisés se sintió como yo, no sé ni hablar. Y se comienza a comparar y termina yendo a Aarón. ¿Cuántas veces Dios nos ha dicho a nosotros, ve y hazlo? Y muchas veces nosotros decimos, no, mejor denle la oportunidad a otro. Y otro se lleva la bendición porque tú te perdiste la oportunidad que Dios te dio. ¿Cuántas oportunidades nos ha dado Dios para ascender, para aprender, para crecer en Dios? Y le hemos aprovechado. Para estar en un grupo, para estar en la oración, para servir en la iglesia, para predicar la palabra. Pero muchos hemos desperdiciado esa oportunidad. Para servir a otros.
Nosotros no podemos dejar de apreciar las oportunidades que Dios nos da. Dios siempre ha equipado a cada uno de nosotros con habilidades. Quiero decirte que Dios te ha dado habilidades, te ha dado dones, te ha dado talentos, te ha dado habilidades adquiridas en el camino que has caminado. Por eso te digo, no necesitas compararte con otros. Tú eres único, Dios te hizo único. Déjame decirle que no hay ninguna huella digital igual en el mundo. Tu huella digital es única. Quiere decir, Dios te hizo único a ti. Y te dio salvación, y te dio dones, y te dio talentos, y te dio habilidades adquiridas, y te dio promesa, y te dio tantas cosas, y te dio muchas oportunidades. Pero es el tiempo que tú conozcas y disciernas ese tiempo para que veas todas las oportunidades que Dios te ha dado y las que te va a dar en el frente. Y si has perdido las oportunidades pasadas, ahora es el tiempo que cuando Dios te vuelva a marcar en este tiempo de crisis, oportunidad, tú digas, esta oportunidad no me la desaprovecho. Ahora toda oportunidad que Dios me da la tomaré y miraré su gloria. Necesitamos pedirle a Dios discernimiento si no lo tenemos de los tiempos para poder ver las oportunidades. La clave es que nosotros tenemos que pedirle a Dios y no solamente pedirlas, usted tiene que anhelarlas, usted tiene que quererlas, usted tiene que desear ser esa persona que Dios quiere usar, porque Dios lo llamó para usarlo. Pero tiene que haber un deseo, tiene que haber un anhelo, tiene que haber una pasión de querer hacer lo que Él le ha mandado a hacer. Porque es fácil que te digan, ve y hazlo, oh, ya, yo voy. Porque muchos hacemos las cosas por compromiso. Porque lo tengo que hacer. Pero otra cosa es hacer las cosas con pasión. Porque el que tiene pasión para hacer las cosas sabe para quién la está haciendo. Y cuando Dios te dice, haz algo, ve y da esto, y tú lo haces con tu corazón, Dios lo ve con agrado y te da la oportunidad de ver lo que otros no ven. Cuando tú sirves a Dios con todo tu corazón y te llaman y te convocan para servir o para hacer algo o para apoyar y colaborar, lo haces con la intención correcta de tu corazón. Entonces es una oportunidad donde tú estás viendo cómo Dios te usa. Dios todo eso tomará en cuenta para recompensar, porque Dios recompensa. Digan amén. Dios siempre da oportunidad al ser humano, a sus hijos, a su iglesia, a la nación, a la tierra. La Biblia nos enseña cómo cuando Juan el Bautista predicaba y enseñaba y llamaba al arrepentimiento, le estaba dando una oportunidad al pueblo de Israel y a todos los religiosos de ese tiempo para que se arrepientan y para que pueda ser revelado el reino de Dios. Pero ellos perdieron la oportunidad. En el capítulo 4 de Mateo, vuelve Jesús ahora y comienza a predicar y comienza a enseñar y comienza a darles una nueva oportunidad al mismo pueblo de Israel que le había profetizado Juan el Bautista. Pero ahora hacen lo mismo. Perdió la oportunidad. ¿Está conmigo o no? Entonces es importante que nosotros sepamos a entender esa oportunidad que Dios nos da para aprender a oír su voz y para aprender a obedecerle. Proverbios capítulo 1, verso 24, verso 25 dice, por cuanto llamé, pero dice un misterio poderoso, y eso que nos pasa muchas veces a nosotros. Por cuanto llamé y no quisiste oír. ¿Cuántas veces Dios te ha llamado? Y cuando Dios te está llamando, te está dando una oportunidad. Al pueblo de Israel le dio la oportunidad de arrepentimiento. ¿Cuántas veces Dios nos ha llamado a arrepentimiento y no hemos querido reconciliarnos con Él? Hermano, no sabemos. Hoy estamos, mañana no sabemos. Por eso el proverbista dice, por cuanto llamé y no quisiste oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese.
sino que desechasteis todo consejo mío y mi reprensión no quisisteis. Tenemos que darnos la oportunidad de aprender a oír la voz de Dios y obedecerle. Una persona que entiende los tiempos y que conoce la oportunidad. Dios en todo tiempo nos está dando oportunidad para algo nuevo. Y hoy es el tiempo de aprender a oír a Dios y obedecerle. Dios nos da la oportunidad de perdonar porque Él nos ha perdonado a nosotros. Y cada vez que nos enfrentamos a una ofensa, Dios nos da la oportunidad de decirnos, tienes que perdonar, porque eso es la orden que yo te he dado. Esa es tu oportunidad para que tú no vivas en pecado, porque el que no perdona, Dios no lo perdona, entonces vive en pecado. Entonces siempre Dios nos da oportunidad, todos los días nos da oportunidad. Entonces la oportunidad que nosotros tenemos de perdonar a aquello que nos ha ofendido. El hombre y la mujer de Dios tiene que saber y tiene que entender que si usted no perdona, Dios no lo perdona. Pero si usted lo perdona, entonces usted tiene un corazón perdonador y cada vez que usted enfrente cualquier ofensa, usted está listo para perdonar. Entonces usted puede ver otras cosas, puede adquirir otras cosas y Dios puede usarlo de una manera sobrenatural que a otras personas que no quieren perdonar no lo pueden experimentar y vivir. Hoy es una oportunidad que Dios nos da para perdonar y aprender a perdonar. Y también para pedir perdón. Porque Dios nos da la oportunidad para nosotros pedirle perdón a Él también. Pero Dios también nos da oportunidad y nos da bienes en la tierra. Y nos concede muchas veces y nos da la oportunidad económica, espiritual. Póngale todas las oportunidades que usted ha recibido. Y Dios nos da algo, pero Dios quiere y nos da la oportunidad de que nosotros lo multipliquemos. ¿Está conmigo? Dios nos da un discípulo para que nos multipliquemos en él y para que ese discípulo se multiplique en otros. ¿Está conmigo o no? Dios te da economía, te da dinero, te da bienes, te da riquezas. Un cheque, te sale un cheque, taxes. Pero Dios te da esa oportunidad. No para que lo despilfarres y lo gastes como quieras. ¿Conoce los tiempos? Si conoces los tiempos, vas a discernir lo que Dios quiere hacer con ese dinero que has recibido. La pregunta es, ¿lo que Dios te da lo multiplicas o lo despilfarras? ¿Lo cuidas? ¿Lo administras correctamente o lo malgastas? Nada sucede bajo de la tierra sin la voluntad de Dios. Dios cuando te puede dar un cheque de 1,000 y Dios te dice, aquí quiero ver cómo reacciona mi hijo. Le doy una oportunidad a ver con 1,000, a ver cómo le va. Pues no le dura ni 3 días. Hello. ¿Cómo te va a dar 10,000? ¿Cómo te va a dar 100,000? Si lo poco que te da no lo administras correctamente. Si lo poco que te da no lo inviertes, si lo multiplicas correctamente. Eso es en economía, en dinero, billete, negocio. Ponlo en persona. Dios te da algo para multiplicarte, la oportunidad de multiplicarte. Hablo de mi vida, multiplicarme en mis hijos, multiplicarme en hijos espirituales. Por eso Dios nos hablaba el día viernes en la iglesia al liderazgo diciendo ahora es el tiempo de la multiplicación. ¿Por qué? Porque Dios nos ha predicado, Dios nos ha enseñado, Dios nos ha sanado, pero Dios dice ahora quiero que se multipliquen. Porque Dios nos da la oportunidad de multiplicarnos de todo lo que Él nos da. Nos ha dado palabra, nos ha dado conocimiento, nos ha dado habilidades, nos ha dado dones. Ahora es tiempo de multiplicarlos. Es importante entender todo esto.
Las oportunidades de Dios, como le digo. Y todo esto va a venir en estos tiempos difíciles que estamos viviendo. Gloria a Dios, diga. Dios nos da la oportunidad de recibir sanidad. Marcos capítulo 5. Ya ustedes conocen este pasaje de la mujer de flujo de sangre. Tenía 12 años esperando, padeciendo de este mal. Había gastado todo, pero cuando ella oyó hablar de Jesús, diga conmigo, cuando oyó hablar de Jesús, era su oportunidad para recibir un milagro. ¿Y qué pasó? Ella no desaprovechó esa oportunidad. Hoy Dios quiere hacer un milagro en tu vida. Hoy Dios quiere hacer un milagro en tu casa. Pero dice que cuando ella oyó hablar de Jesús, y no solamente oyó, sino dice la palabra, vino detrás entre la multitud. Quiere decir, rompió las barreras de la multitud. Porque mucha gente cuando se decide la oportunidad de conocer a Jesús, de buscar un milagro en Dios, dice, ¿para qué vas a ir aquí? Eso es aquí, eso es allá. Eso es la multitud, la que te pone el freno para que tú no llegues a la meta donde es Cristo. Cristo es la meta, Cristo es la victoria de la humanidad. Dice que la mujer, cuando yo hablaba de Jesús, vino detrás de entre la multitud y llegó a su meta. Tocó el manto de Jesús. Porque ella decía entre sí que si tan solo tocara el manto sería salva. Hoy es la oportunidad de que tú recibas un milagro. Pero no solamente que tú ves hablar de Jesús. Ahora es tiempo que tú corras detrás de Jesús y que camines con Jesús y que le obedezcas a Jesús y que seas su hijo, su siervo. No un día, no un tiempo, sino para siempre. Digan amén. Por eso usted ve cuando David viene al campamento de los filisteos. Él viene de mañana, después de haber cuidado las ovejas de su padre, y su papá lo encarga y le dice, ve y llévale estos panes a tus hermanos, la comida a tus hermanos, y mira cómo están ellos allá en el campo de batalla. Y dice que en el verso 21 se pusieron frente a frente, en el capítulo 17, el libro de Samuel, se pusieron frente a frente Israel y los filisteos. Entonces David dejó su carga en la mano del bagaje y corrió al ejército. Y cuando llegó preguntó por sus hermanos si estaban bien. Y mientras dice el verso 23, mientras él hablaba con ellos, he aquí el paladín que se ponía en medio de los dos campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat, salió entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras y las oyó David. Él solamente, el Goliat venía y desafiaba a los escuadrones de Israel. Cuando David vio al filisteo, todo Israel miraba a Goliat como el gran problema, el gran desastre. Ellos ya se miraban siendo esclavos de los filisteos. Todo el ejército, incluido el rey. Pero había uno entendido de los tiempos, y ese era David. David, cuando vio al filisteo parándose en medio del campamento, ¿sabe lo que vio David? Vio lo que ninguno de ellos vio. Lo que vio David fue la oportunidad que Dios le estaba brindando. En medio de una crisis, en medio de un campamento de guerra donde ellos eran inferiores, entre comillas, pero David conocía el tiempo que esa era su oportunidad. Por eso David en el verso 26 dice, ¿qué harán al hombre que venciera este filisteo? ¿Qué harán al hombre que venciera este filisteo? Tome atención, iglesia. Tiempo de crisis, tiempo de oportunidad. No mires como el pueblo de Israel miraba. El pueblo de Israel sabía cuánto pesaba el chaleco que traía Goliat. Sabía cuánto medía la lanza de Goliat. Sabía cuánto medía de estatura Goliat. Y se olvidó de mirar la grandeza del Dios de su salvación.
Muchas veces nosotros no entendemos tiempo y como no entendemos los tiempos, nunca veremos las oportunidades. Pero si usted tiene tiempo, usted va a ver las oportunidades y las ocasiones que Dios le va a dar a usted para seguir creciendo. David lo vio. Y Dios le entregó su victoria. Dios le dio la oportunidad de salir del cuidado de las ovejas de su padre y lo llevó al palacio. Dios necesita que tú y yo conozcamos los tiempos. Toma atención. Para que usted y yo entendamos la oportunidad que Él nos da constantemente en la vida y llevarnos al lugar donde Él ya tiene diseñado para nosotros. Este es el tiempo. Estamos viviendo en el tiempo más glorioso en el cual nosotros tenemos que discernir, porque ahí serán reveladas las oportunidades. Yo quiero orar en esta tarde, para que sea revelado los tiempos en tu corazón, para que puedas discernir el tiempo que estás viviendo y que puedas ver todas las cosas y maravillas que Dios va a revelar en medio de esta circunstancia difícil, en medio de este campamento, de la misma manera como se levanta Goliat a gritar y a desafiar, así como se levantan las voces hoy en las noticias y lo único que escuchamos es sigue subiendo y sigue subiendo el número de contagiados y sigue subiendo, y todo lo que escuchamos es como si el filisteo estuviera gritando y gritando, tu familia se va a contagiar, y comienza a gritar y decir, y todo el pueblo de Israel y su rey incluido, asustados, viendo los números. Pero el que entendía los tiempos decía, ¿qué le van a dar a aquel que venciera a este hombre, a este filisteo, que ha venido a desafiar a los escuadrones del Dios viviente? En David había otra mentalidad. En David había otro lenguaje. La iglesia se va a levantar en este tiempo. Yo creo que se viene el tiempo más glorioso de la iglesia de Cristo en toda la tierra. Yo creo que este es el tiempo que en Cristo para las naciones se levanten todos los hombres, las mujeres, los jóvenes, los niños, los matrimonios, las mujeres de fortaleza, y todos juntos avanzaremos a ver la gloria de Dios. Yo creo que Dios nos revelará los tiempos que vivimos y nos llenaremos de fe, de fortaleza en el Espíritu, y nosotros conquistaremos la tierra que Dios nos ha prometido. Porque el tiempo está marcado. Entonces se revelarán y Dios abrirá nuestros ojos, como le abrió los ojos a Bartimeo. De la misma manera, cuando se oyó que Jesús pasaría por ahí, ellos comenzaron a gritar y a pedirle a Jesús un milagro. Así tu boca se abrirá, así tus ojos se abrirán, así nuestros oídos se abrirán, nuestro entendimiento se abrirá para entender el tiempo que vivimos. Entonces será revelada la oportunidad para entrar a la promesa que Dios tiene preparado para su pueblo. Padre, oramos para que esta tarde los ojos sean abiertos, para que hoy, Señor, como eran los de la tribu de Isaacar, Señor mío, que eran conocedor de los tiempos, así tú enseñarás los tiempos, y al hacernos entendedor de los tiempos, Señor, nos abrirás el camino para ver las oportunidades que tú nos brindas, Señor. Pero no nos compararemos con nadie, porque tú nos has dado suficientes habilidades, tú nos has dado suficientes capacidades. Sobre todas las cosas nos has dado a tu Espíritu Santo, donde está el poder y tu gloria. Abre nuestros ojos, abre nuestro entendimiento, porque las oportunidades que tú nos darás serán gloriosas, y este pueblo que tú nos has dado conquistará, ganará, avanzará, se multiplicará para la gloria de tu nombre. Serán testimonio y testigo de milagros, prodigios y señales para la gloria del nombre que es sobre todo nombre. Amén y amén. Señor, declaramos tu victoria sobre tu pueblo y sobre tu iglesia. Gracias, Jesús, por lo que has hecho, por lo que harás y seguirás haciendo en medio de tu pueblo. Amén y amén. Queridos hermanos, querida familia de Cristo para las Naciones, toma este mensaje, abrázalo en tu corazón y compártelo con tus amigos, con tus familiares,
con tus vecinos y levántate porque viene un tiempo de victoria y de gloria para tu vida y para tu familia. Te bendigo en nombre mío, Pastor Johnny Saavedra, y de mi amada esposa y de toda mi familia. Te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Y feliz domingo, disfruta y mira todas las maravillas que Dios ha hecho y que seguirá haciendo para esta semana que viene.